Los músicos. Buenas noches, hermanos. Hermano, no podemos pasar un día sin pensar, sin trabajar para la venida de Cristo. Estemos preparados porque un día sonará el clamor final. Puede sonar sonidos de viento y lo siento más cerca que la miel. Puedo oír ya la trompeta. Puedo ver ya los amparos. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Todos los que estemos aquí seremos transformados. Y el amor final, los cielos se abrirán. ¿Saben? Las profecías cumpliéndose ya están. Falta muy poco. Y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Conmigo está cerca la vida del Señor y el amor final. Los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Nos damos mucho para que esto venga. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Y los cielos se abrirán.
Gracias, Señor. Mis hermanos, y no solo que algún día sonará el clamor final, estemos preparados o no. La invitación esta mañana, bueno, esta noche, perdón, la costumbre del sábado. La invitación en esta noche es que nos preparemos para el día final. El cielo no será lo mismo sin usted. Preparemos para el día final. Muchos años han pasado anunciando que Él vendrá, las señales indicando el tiempo está. En sus vidas el ser humano pronto se terminará, y en las nubes de los cielos su señal se observará. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán, cada cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. El gran juicio, la trompeta de sonar, y los que murieron resucitarán. Allí veré a mis amados transformados por Jesús. Viviremos para siempre, brillaremos en su luz. Para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán, y cada cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. En las nubes muy pronto volaremos, y los muertos de sus tumbas resucitan. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán. Cada cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final, y cada cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. Para el día final. Muy bien, creo que estamos ya preparados para escuchar la palabra de Dios, que hoy es dada por nuestra hermana Mariela Martínez. Ella con nosotros. Muy buenas noches, amados hermanos. Bueno, yo creo que no se ve bien el título de la presentación, pero hoy vamos a hablar como en los días
de Noé. Y ustedes ya han estado viendo, escuchando las alabanzas que realmente son las que nos han preparado para presentar este tema en esta noche. Yo quiero agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí, agradecer al hermano Nova que me extendió la invitación y quiero que ahora inclinemos el rostro y oremos para que el Señor dirija esta presentación de esta noche. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, santo y bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. Señor, gracias por traernos con bien a tu casa de oración, por darnos la oportunidad de estar aquí y compartir tu palabra. Señor, purifica mis labios, que no sea yo sino tú que hables a través de mí y que este mensaje, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, para que podamos ponerlo en práctica, sobre todo, y compartirlo con los demás. Amén. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hace ya unos cuantos años, aquí en nuestro país, existía un periódico, pudiéramos decir, que se llamaba Sucesos. Era un periódico que la gente decía que si lo exprimían, botaba sangre, porque solamente había noticias de todas las tragedias que ocurrían en nuestro entorno. Y realmente eso era algo un poco deprimente. Yo nunca lo vi, de verdad que no. A veces lo veía en la calle como la portada y te daba miedo, porque era todo lo trágico lo que se presentaba ahí. Hoy en día nosotros también estamos viendo noticias de violencia, de corrupción, de inmoralidad, y la gente dice que esto siempre ha sido así. Pero lo más interesante es que Jesús dijo que sí, que siempre ha sido así, pero que se iba a poner peor antes de su venida. Cuando leemos Mateo 24:37, vemos que los discípulos le preguntan a Jesús por las señales del fin. Y Jesús les responde: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo que en los días de Noé? Bien, los días de Noé no solamente fueron malos, fueron también una advertencia profética. Lo que pasó entonces se está repitiendo ahora. Y como en aquel tiempo hubo una salida que fue el arca, hoy también nosotros tenemos una salida. Amén. Hoy vamos a ver 3 puntos. El primero, sobre la condición del mundo en los días de Noé. El segundo, por qué Dios juzgó. Y el tercero, qué debemos hacer nosotros hoy. En los tiempos de Noé, no sé a qué le doy, aquí abajo. No lo está cambiando. Sí, déjenlo ahí, por favor. Como quiera, no está saliendo completo. Pero bueno, la condición del mundo en los días de Noé. Vamos a leer mucho el libro de Génesis capítulo 6. Así que quiero que me acompañen porque vamos a estar detallando cada uno de esos versículos. ¿Cómo era la condición del mundo en los días de Noé? Porque ya que el Señor lo menciona en Mateo 24, vamos a ver. Génesis capítulo 6, verso 5. Dice que había una corrupción moral a nivel general. Y la lectura bíblica dice: toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Wow. No solamente era el pecado, no. Y no era un pecado aislado. Es que era una cultura totalmente dañada. Cuando el Señor
tuvo que tomar la decisión que tomó, es porque ya llegaron a un extremo que rebosó la copa. Hoy las cosas no son diferentes. Miren, el pecado se ha normalizado de tal manera que cuando nosotros vemos alguna película, una serie, vemos que lo presentan como que es algo normal. Pero también en las leyes, pero también vemos que las redes están llenas de que el pecado es algo como normal. Y eso es peligroso. Isaías 5:20 dice que a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. El mundo está al revés, hermanos. En los tiempos de Noé también había una violencia generalizada. Había abuso del mayor o del poderoso, porque el más poderoso aplastaba al débil, no había justicia. Y hoy, ¿qué tenemos nosotros enfrente? Guerra, crimen, asesinatos, tenemos aborto, violencia doméstica. Hermano, la vida humana hoy en día ha perdido su valor. Si no, recordemos, en el pasado mes de abril, el caso del chofer del camión de la basura en Santiago. Eso fue muy impactante. A mí particularmente me retumbaba ver cómo esta persona clamaba por ayuda. Claramente lo decía, y el otro que estaba enfrente seguía como si estuviera anestesiado, sencillamente haciéndole preguntas, y no lo ayudó. También tenemos en República Dominicana, lamentablemente, se ha registrado una ola de feminicidios que tiene un incremento interanual de un 36.4%. Y hermanos, miren, entre enero y mediados de mayo de este año, las autoridades contabilizaron de 22 y 32, entre 22 y 32 feminicidios, lo que representa un aumento significativo en comparación a los 17 casos que ocurrieron el año pasado en ese mismo trimestre. Eso nos posiciona a nosotros en el tercer lugar de América Latina y el Caribe, donde hay más feminicidios. Y yo voy a hablar de nuestro entorno, porque no me voy a salir de lo que nos toca vivir. Lamentablemente, el mundo está de cabeza. No entendemos cómo una persona le puede quitar la vida a la otra tan fácilmente. Yo pienso que se ha perdido la sensibilidad y el respeto. Y en los tiempos de Noé también teníamos una distracción y una normalidad en las cosas. Miren, dice Mateo 24:38 que Jesús dijo que comían, que bebían, que se casaban. Y sí, la gente trabajaba, la gente hacía vida social, pero de una manera tan normal, en medio del pecado y la perversidad que vivía ese pueblo, de esa generación de cuando Noé. Entonces, diríamos que es pecado que yo coma, que yo beba. No, no es pecado. El pecado está en vivir nuestra vida sin Dios. Y eso fue lo que pasó con ellos. Hoy nosotros también estamos tan ocupados, tan entretenidos, con tanto trabajo, con tantas cosas que hacer, que estamos anestesiados. Y aunque probablemente vengamos a la iglesia y nos sentemos aquí, seguimos una rutina y estamos dejando pasar las cosas que son más importantes para nuestra salvación. Hermanos, Noé predicó durante 120 años y nadie le escuchó. Nadie le escuchó. Él entró al arca con su familia, solamente. Esa generación decidió ignorar el mensaje que Dios le envió a ellos por medio de Noé. Y ahora yo quiero que vayamos a al segundo punto, que es la respuesta de Dios hacia esa generación. Volvemos a Génesis y leemos Génesis 6:3. Miren, hermanos, a mí este versículo de verdad como que me sacude, porque
dice la palabra, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. A Dios le dolió su corazón. Por eso, verso 7, por eso dijo el Señor, borraré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos, segunda de Pedro 2:5 dice, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que trajo el diluvio sobre el mundo de los malvados, y tan solo protegió a 8 personas, de las cuales el octavo era Noé, pregonero de justicia. Hermanos, Dios tuvo que tomar acción porque Dios no transige con el pecado. Eso lo vimos en Sodoma y Gomorra. También lo vimos cuando Josué en el pecado de Acán. Vimos también cómo Dios tomó acción radical en el pecado de Ananías y Zafira. Dios no transige con el pecado. Él tiene que tomar acción, Él tiene que emitir un juicio. Y ellos, se les predicó por 120 años, pero decidieron no escuchar a Noé. No creyeron el mensaje que Dios había enviado por medio de su mensajero. Hermanos, pero Dios es un Dios de misericordia. 120 años intentando que esa gente procediera al arrepentimiento y no lo hicieron. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, los antediluvianos rechazaron la gracia que les fue concedida por medio del arca. Noé predicó 120 años. Y los científicos de ese tiempo, imagino yo, que habrían determinado que no era posible que lloviera, porque eso nunca había ocurrido. Y científicamente ellos habrán probado que no sería posible. Pero ellos decidieron dejar de escuchar el mensaje que de verdad les iba a salvar. Y no hubo remedio. Rechazaron la gracia. Decidieron no entrar al arca. Y el diluvio llegó. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y en medio de toda esa corrupción, dice el verso 9, que hubo un hombre que caminó con Dios, hermanos. Un hombre justo, perfecto entre su generación, porque Noé caminó con Dios. Ojalá y eso se pueda decir de nosotros en este tiempo que el mismo Jesús señaló como en los tiempos de Noé. Porque ya, para mí, ya esto le queda muy poco, hermanos. Cada vez que yo veo las noticias y veo tantas cosas desastrosas, yo digo, Jesús viene pronto. Amén. La gracia, hermanos, no elimina el juicio. A ellos se le ofreció el arca. Entró Noé y su familia, pero como quiera el juicio llegó, porque hubo la destrucción. Sin embargo, el arca fue para ellos su oportunidad. El arca fue la gracia que Dios le mostró a los antediluvianos por medio de la predicación de su siervo por todo ese tiempo. La próxima, por favor. El arca era el símbolo de preparación, de paciencia y también de predicación. Hermanos, Noé construyó esta arca fue por fe, porque el Señor le dio todas las instrucciones, pero él no sabía ni siquiera cómo era que era la lluvia, porque no había llovido en ese tiempo. Sin embargo, Noé fue el pregonero de justicia. Él cumplió con la misión para la cual fuimos nosotros también llamados, de predicar este mensaje. No importa que usted no lo escuche, hermano. No importa que no lo escuche. Cumpla con la parte que le toca. Presente el mensaje con convicción. Y el Espíritu Santo es el que hará la obra en esa persona. Porque Dios quiere que todos
todos se salven. Miren, Dios no quiere que nadie perezca, pero ¿saben una cosa? La puerta se cerrará. Nosotros debemos hacer nuestra parte y predicar este evangelio. Miren, Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios no quiere que nadie, señores, aunque nosotros veamos como imposible en nuestra mente finita, la cantidad de personas que hay en esta tierra, Dios quiere que se salven. Dios quiere que todos se salven. Y por eso nosotros somos parte de su plan. Nosotros estamos llamados a predicar este mensaje. No importa la persona que sea, nosotros estamos llamados con nuestro testimonio, en nuestro trabajo, con nuestra familia, nuestros vecinos, donde quiera que nosotros estemos, debemos que cumplir la parte que nos toca. Noé duró 120 años viviendo en su generación, y yo me imagino que no era que se paraba con un altoparlante a predicar la palabra. Él lo hacía con su estilo de vida, en su manera de tratar a la gente y también predicando. Claro que sí, porque a él se le dio un mensaje. A nosotros también se nos dio un mensaje. Y privilegiados nosotros que se nos ha llamado para que podamos compartir este mensaje de salvación. Miren, nuestra misión es predicar este evangelio y debemos hacerlo con pasión, porque Dios provee un arca, hermanos, antes del diluvio. La proveyó en la generación de Noé. Y ahora en este momento el Señor ha provisto también un arca para nosotros. Miren, ahí dice: los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres y su ley se trata con indiferencia, hermanos, y con desdén. Mucha gente ya no respeta los mandamientos de Dios, ni su palabra, en sentido general. Dice que la intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la presencia. Y no lo dice la hermana White, y lo digo yo, lo dijo Cristo. Cuando dijo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, yo quiero que el Señor me encuentre haciendo así, predicando su palabra, hermanos. Que no seamos piedra de tropiezo para nadie, sino que nosotros estemos con nuestros ojos abiertos. La próxima, por favor. Porque nosotros tenemos un mensaje que dar. Y ahora, ¿cuál será la respuesta que nosotros daremos hoy? Nosotros tenemos que invitar a la gente a que venga al arca. Pareciera que durante todo lo que yo he dicho ahora, estaría predicando para las personas que no han entregado su vida a Cristo. Pero este mensaje es para nosotros, hermanos. Miren, Mateo 24:44 dice lo siguiente: por tanto, también vosotros estad preparados. Iglesia de Piantini, debemos estar preparados. Amén. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensamos. Podremos estar comiendo, podremos estar bebiendo, podremos estar trabajando, haciendo nuestra vida diaria, como en los días de Noé. Ahora bien, debemos que estar preparados. ¿Y saben qué? Debemos cultivar una conciencia limpia y obedecer los mandatos de Dios. Amén. Primera de Pedro 3:20-21 dice lo siguiente: los que en otro tiempo desobedecieron cuando se alargaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca,
en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por medio del agua, lo cual es una imagen del bautismo que ahora nos salva, el cual no consiste en quitar las impurezas del cuerpo, sino en comprometerse ante Dios de tener una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, no descuidemos nuestra salvación. Ustedes saben lo que dice Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hermanos. ¿Por qué? Porque el que esté firme, mire que no cae. Hagamos una autoevaluación. Revisemos nuestra vida espiritual. Porque debemos llevarnos del consejo de Pablo. Revisemos y ocupémonos de nuestra salvación. Miren, es este versículo de 1 Corintios 10:12 de Pablo. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Nos recuerda que nosotros no debemos confiarnos demasiado. Yo he visto mucha gente muy consagrada en la iglesia que ya no está. Que ya no está. Porque ustedes saben qué hace el enemigo. Él vive pendiente de que nosotros saquemos solamente, miren, un pedacito de pie ahí y nos jala. Entonces nosotros debemos estar muy pendientes de no salirnos de nuestro círculo de la protección que el Señor nos tiene cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él. Miren, el exceso de seguridad que a veces nosotros tenemos de que yo estoy viniendo a la iglesia, yo soy salvo, suele ser el primer paso hacia el error. Entonces debemos estar atentos. En los días de Noé, el arca fue la salvación para ellos. Hoy día, el arca de nosotros es Cristo, hermanos. Porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Y dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la puerta, hermanos, y la puerta aún está abierta para todo aquel que quiera entrar. La puerta del arca, esto me llamó mucho la atención, estuvo abierta 7 días antes del diluvio. Y eso lo podemos ver en Génesis 7, en el verso 4 y en el 16. La puerta del arca estuvo abierta 7 días antes del diluvio. Y lo maravilloso es que en Juan 10:9 dice Jesús, yo soy la puerta. Esa puerta aún está abierta. Y antes del diluvio, estas son citas de patriarcas y profetas. Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Y para que así escapasen de la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. ¿Están listos ustedes para ese gran día? Como en los días de Noé, hoy hay corrupción, hay violencia, hay distracción. La gente seguirá trabajando, viviendo su vida normal, celebrando bodas y desechando muchos las amonestaciones que el Señor nos hace por medio de su palabra. Lucas 21:28 dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y se lamentarán todas las tribus de la tierra
y verán al Hijo del Hombre viviendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Y yo digo, aleluya, gloria a Dios. Amén. Hermanos, mi deseo en esta noche es que estemos allí en aquel gran día cuando Cristo venga. Que nosotros estemos junto con todas las personas a las que nosotros les hayamos predicado, podamos levantar nuestras manos y recibir al Señor. Y estemos preparados para decirle, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos cargará. Amén. Y podamos ir a morar con Él por toda la eternidad. Amén. Hermanos, abramos nuestros ojos. Salgamos del letargo en el que a veces estamos. El Señor viene pronto. Y no me cabe la duda de que estamos viviendo en los días de Noé, como dijo Jesús, como en los días de Noé. Y a veces pienso que estamos peor. A veces cuando veo cosas tan horrorosas, digo, es que ya no hay sensibilidad en el ser humano. Cuando vi esta noticia de ese padre que mató a su niña y le entró en una mochila y la tiró, es que Jesús tiene que venir ya, hermanos. Jesús tiene que venir pronto. Entonces, como ya a este mundo le queda poco tiempo, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Y que juntos todos con nuestros familiares podamos estar en ese gran día cuando Cristo venga, porque Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hora queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Agradecerte porque tu deseo es que todos seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento. Y tú, Señor, a través de los siglos, te has mantenido dándonos la oportunidad a cada generación de que antes de la venida de Cristo podamos tomar la decisión de abandonar todo pecado, abandonar el mundo y seguir a Cristo. Danos, Señor, la sabiduría, la inteligencia. Danos, Señor, esa fuerza que solo tu Espíritu Santo puede poner en nosotros para tomar la decisión firme de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Señor, gracias porque somos salvos por gracia. Gracias, Señor, porque diste a tu Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta salvación. Señor, que podamos valorarla en su justa dimensión y que podamos predicar este mensaje para lo cual tú nos llamaste, que podamos compartirlo con pasión y con convicción para que las demás personas puedan venir a ti, Señor. Amén. Gracias porque tú nos das la oportunidad de hacerlo y nos has escogido para trabajar en tu obra. Gracias, Señor. Llévanos con bien en esta noche a nuestros hogares y conforme a tu voluntad, regálanos un lindo amanecer en el nombre de Jesús. Amén y amén.